vamos a hacer el pollo agridulce, pollo en salsa china o pollo agridulce chino. Aquí tenemos el pollo, está reservado, tiene algunos ingredientes que le he colocado antes, está fritándose, pero realmente el pollo tiene una mezcla de ingredientes. Vamos a preparar una salsa con base en soya. También vamos a colocar un poquito de aceite de oliva y un huevo. Revolvemos muy bien y marinamos el pollo en la nevera durante 10 minutos antes de la cocción en el aceite. Vamos a dejarlo ahí en la nevera y luego lo pasamos a aceite a 180 grados para que podamos tener ese pollo bien cocido. La salsa viene por acá. La salsa china se hace con base en soya, en azúcar, en un poquito de aceite de oliva. También tiene agua y azúcar morena en las cantidades que les voy a dejar al final de este video, y luego vamos a colocarlo a espesar con un poquito de maicena o de harina de trigo. Por aquí vienen unas papitas a la francesa. Solamente se cortan las papitas, se dejan en el refrigerador y luego van al aceite muy caliente para poderlo hervir. Por aquí les dejo los vegetales que vamos a utilizar para hacerlo con la salsa. Tenemos un poquito de ajo, tenemos cebolla, tenemos pimentón verde, pimentón amarillo y rojo. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de pimentón. Esos pimentones van a ir en la salsa y posteriormente vamos a añadir el pollo. Es una receta muy fácil de hacer. Por aquí les dejo también al final del video los ingredientes para que puedan tenerlos. Ustedes pueden colocar el número de vegetales que quieran o que deseen de acuerdo al número de personas que vayan a ser atendidos. En este caso yo estoy cocinando para 4 personas durante la pandemia, pero ustedes pueden tener el número de personas o de vegetales que necesiten para cada persona, ¿ok? Este es nuestro pollo marinado. Ahí tiene la salsa de soya, la maicena y el huevo integrado al pollo, el pollo cortado en cubitos que puedan ser digeridos o bien aprovechados, y posteriormente vamos a colocarlo en el aceite caliente para que pueda quedar muy bien. Aquí ya lo saqué de la nevera, aceite que está reservado durante 10 minutos en la nevera del refrigerador. Aquí vemos ya el pollo después de haber pasado por el aceite. Lo dejamos reservar también y vamos cociendo el resto del aceite del pollo que nos falta por freír. Aquí ya vienen las papas a la francesa. Y por último vamos a cocer los vegetales y ya les explico cómo hacemos la salsa con la salsa agridulce que habíamos trabajado anteriormente. Le coloqué un poquito de ajonjolí antes de mezclarlo para que si tú prefieres tener el pollo con ajonjolí. Y así es como luce nuestro pollo, nuestras papas. El pollo antes de combinarlo con los vegetales. Aquí tenemos reservados los vegetales listos para poderlos pasar con la salsa agridulce. Aquí ya estamos salteando los vegetales, la cebolla, el pimentón verde, el pimentón rojo, el ajo primero, y después lo vamos a dejar por unos 5 minuticos, todavía no completamente cocido porque después se va a incorporar la salsa y el pollo. Ahora ensamblamos todos los vegetales con la salsa agridulce que habíamos preparado anteriormente y también con un poquito de maicena que hemos disuelto previamente en un vasito de agua o en medio pocillito de agua para que nos coja más espesita la salsa. Si ven cómo va quedando la verdura, esta es la consistencia que queremos para servir el plato. Y este es nuestro plato servido, el pollo en salsa agridulce con arroz y papa frita. Hola a todos, queremos darle la bienvenida a este espacio Casados pero Felices. En esta entrega vamos a
retomar uno de los temas que nosotros habíamos propuesto, y era el hijo rebelde, pero quiero complementarlo también con el padre que inspira a su hijo. Tenemos que ser proactivos en cómo, y hoy vamos a terminar el taller de padres o de la escuela de padres, pero hemos venido hablando acerca de cómo ser padres y que a nosotros no nos instruyen precisamente en cómo ser papás. Sé que hay parejas que están pensando en ser padres, otros que ya son y aterrizaron ahí sin siquiera darse cuenta que era ser padre, y otros que tenían una expectativa diferente acerca de ser padres. Si tú eres un papá, una mamá, y aún que te haya tocado levantar a tus hijos solo o sola, pues estos consejos van a servirte también para tu vida. Y por eso en esta entrega vamos a estar hablando acerca de padres que inspiran a sus hijos. Quisiera orar antes y presentarles a mi amada esposa. Ella es Amanda Durán. Somos pastores hace 20 años en la iglesia de Ríos de Alabanza, y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre poderoso, te bendecimos y oramos, Señor, que en Casados pero Felices tengamos un espacio sobre cómo ser padres, cómo aprender a ser padres. Queremos pedirte, por favor, Señor, que bendigas a cada papá, mamá que están viendo este programa y que han luchado, Señor, para sacar a sus hijos adelante. Y algunas veces sintiéndose solos o sintiéndose incomprendidos. Y te pido, por favor, que pongas la gracia del Señor esta noche, Señor, mientras que compartimos estos principios y estos consejos para ser padres. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y quiero comenzar con este versículo en 2 de Timoteo 3, 14 y 15 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 3, 14 y 15. Y uno de los puntos que teníamos pendientes de la vez pasada era acerca del hijo rebelde. Uno no quiere que los hijos pues vayan por ese camino de rebeldía, pero también debemos saber que los hijos están cambiando mucho. Yo veo que un niño desde pequeño puede estar manifestando una faceta de rebeldía, pero no necesariamente quiere decir que sea rebelde en el futuro. ¿Por qué? Porque viene la gracia del Señor, la oración de los padres por sus hijos, y en alguna medida eso también ayuda a que el corazón del niño vaya cambiando. También tiene que ver con los amigos o los compañeros con quienes se juntan. Muchas veces los chicos no tienen una buena influencia de los amigos, y los amigos tratan mal a sus padres, los gritan o patalean. Una vez estábamos en un McDonald's, ¿no?, en Estados Unidos, y vimos como una abuelita estaba tratando de decirle a su nieto que no podía hacer tal cosa o no podía pedir tal otra, y el nieto de unos 6 años de edad le dio una ira y le daba patadas a la abuelita y le manifestaba con violencia, y ella no podía hacer absolutamente nada. Y nos sorprendió eso, pero cuando estábamos hablando de ese caso, encontramos que hoy hay una generación que se está levantando, que es una generación que se le ha dado todo, que no han tenido que trabajar ni luchar por nada, y en alguna medida también eso está generando conflicto en la familia, porque el niño que se le complace absolutamente todas las cosas sin pedirle una contraprestación o una obediencia o seguir ciertas pautas, también corre el riesgo de criarse como un niño rebelde, ¿no? Pues es que la rebeldía tiene un significado diferente a la desobediencia, y como padres tenemos que aprender a diferenciar estas dos cosas. Un niño desobediente no significa que sea un niño rebelde. Un niño desobediente es aquel que a veces no quiere hacer las cosas cuando se le dice, pero que es un niño rebelde, o que en el cual actúa el espíritu de la rebeldía, porque para mí la rebeldía es algo espiritual, es cuando decide actuar independientemente a su autoridad y empieza a ejercer toda su voluntad en todo lo que hace, en todo lo que quiere pretender hacer. Entonces, algo que es importante es que nosotros podamos distinguir estas dos cosas. ¿Es nuestro hijo rebelde o es nuestro hijo desobediente? Y aprender a mirar desde pequeños, porque eso se empieza a generar un carácter con el que es desobediente o con el que es rebelde. Y en cuanto a eso, hay en la palabra del Señor en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice que la maldad entró en un hombre. Y así como la maldad entró en un hombre, nosotros tenemos que distinguir que por más a veces que nosotros enseñemos a nuestros hijos lo correcto, les demos buenas enseñanzas, siempre el corazón de ellos es como el corazón tuyo y el mío.
es un corazón con una naturaleza pecaminosa, y al tener una naturaleza pecaminosa, ellos pueden tender hacia lo que es la rebelión, o sea, no sujetarse a la autoridad. Los niños empiezan a tener problemas desde pequeños con la autoridad. Entonces tú tienes que tener esto muy claro en la vida de tu hijo desde pequeño y a medida de las diferentes etapas. Hay niños en los que se despierta la desobediencia temprano, pero hay niños en los cuales se ve la rebeldía desde muy temprano y se va haciendo más fuerte a medida que va pasando el tiempo. Entonces tenemos que mirar esto y poder corregir. La rebeldía empieza con un sistema de corrección y uno tiene que aplicar las medidas de corrección que sean necesarias. Sí, he visto hijos tratando mal a sus padres. Esa es una conducta que uno no puede permitir ni debe admitir. En la Biblia hay varios casos de hijos que trataron mal a sus padres. Uno de ellos, los hijos de Elí. Elí trató de reprenderlos, él era sacerdote de Jehová y trató de enseñarle los principios correctos de la palabra del Señor. Pero no dice exactamente, por ejemplo, no habla de la mamá de Elí, de los hijos de Elí, ni la menciona, solamente le da la responsabilidad al sacerdote. Y eso es porque en la fe judía el hombre es muy importante para marcar el destino de los hijos y también a través de la corrección del buen ejemplo, pero en otras palabras, tal vez le faltó a Elí fuerza para corregir a sus hijos. En todo caso nos dice la palabra de Dios que los muchachos ya grandes menospreciaban las ofrendas del Señor y no solamente hacían eso, sino que traían vergüenza al ministerio y a la casa de Dios. Elí sufría con esta situación tanto que él oraba por sus hijos, pero no fue suficiente orar. Parece que ellos tenían que hacer algo más, porque un día el Señor se desagradó tanto de los hijos de Elí que los mató. Y vemos cómo el Señor tiene un carácter también de proteger la autoridad y la integridad de los padres. Los padres tienen que tener esa autoridad y esa integridad, porque por más que no hayan ido a una universidad o no hayan cosechado muchos éxitos, alguna cosa así, ¿no? Porque los jóvenes de hoy son bastante exigentes. Y estaba pensando en el caso de Elí, es porque se violaron varios principios ahí con esta rebeldía de los muchachos. Número uno, no se trajo gloria al Señor. Y el Señor es muy, muy celoso cuando hay un hijo que no trae gloria al Señor, que es de familia cristiana, que es cristiano, que nació en el seno de una familia cristiana y sin embargo parece que no responde a la fe de sus padres. Entonces ahí era muy clave, ¿no? La fe de los padres, como leímos ahora, dice que en 2 de Timoteo 3:15 que tú persiste en las sagradas escrituras como aprendiste desde la niñez. Y una de las cosas que uno debe hacer con los hijos es inculcarles los principios vez tras vez para que no se aparten del Señor. Los hijos de Elí, en segundo lugar también, y respetaron a sus padres. No te dejes decir groserías, no te dejes alzar la mano, no te dejes manotear, no te dejes que tiren las cosas, no te dejes que te tiren la puerta. Escuché de un pastor que tenía un hijo rebelde y el hijo ya en la adolescencia se encerraba con llave y ponía música a todo volumen y bueno, hacía lo que quería hacer allí en la habitación. Y un día el papá le dijo, no más, recuerda esto, la próxima vez que tú te encierres, yo te quito la puerta. Y él le dijo, no, yo te castigo. Y entonces el hijo le dijo, a mí no me importa, castígueme todo lo que quieras, yo no voy a dejar la puerta cerrada. Y vez tras vez hicieron lo mismo hasta que un día el papá tomó un destornillador, un martillo, quitó la puerta y se la llevó. Cuando el chico vino a cerrar la puerta y no encontró puerta, vino a reclamarle al papá y le dijo, pero ¿por qué me quitó la puerta? Y el papá le dijo, ¿te acuerdas que yo te dije que te iba a castigar? Pues esa puerta es mía, yo la compré, me pertenece y yo me la puedo llevar cuando yo quiera. Y es que los hijos tienen que aprender de sus padres las conductas. No podemos dejar que los hijos se moldeen a sí mismos. Hay que influenciar activamente la conducta de los hijos. Eso de que de tal palo tal astilla, eso es un dicho del mundo, pero se cumple muchas veces también. Hogares cristianos, hogares que aparentemente han sabido las escrituras, pero si papá no se comporta a la altura que se requiere de las circunstancias, el hijo va a aprender las prácticas de su padre. Si hay un papá que habla con otras mujeres aparte de su esposa, pues el hijo va a hacer lo mismo y respetando así a la mujer que ama, porque esas conductas también se aprenden. No quiero decir que tú seas perfecto, que tengas que ser perfecto, pero quiero decir es que uno con su ejemplo marca mucho la vida del niño. Hablando un poquito también de esto, creo que es muy importante que sepamos que el corazón de un hijo rebelde no es fácil. Los sentimientos que se despiertan en uno como padre son difíciles a veces,
porque tú a veces quisieras como que ese hijo no estuviera ahí tal vez, o hacer algo para que no te doliera, o cambiar las cosas a la fuerza, pero no se puede. Y solamente un corazón que es convertido, un corazón que Dios ha cambiado, es el corazón que puede obedecer, sujetarse a la autoridad. Entonces, una de las claves cuando el hijo tiene rebeldía es orar mucho y clamar mucho, porque Dios es el único que puede cambiar el corazón de un hijo así. La palabra lo dice en Ezequiel y dice que pondré un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y nosotros tenemos que reconocer que por más que a veces, aunque tú lo estás diciendo y creo eso en cierta manera, pero en otra no, porque hay hijos que sí pueden seguir el ejemplo de sus padres, como hay hijos que no quieren obedecer el ejemplo de sus padres. Entonces el padre empieza a decir, pero es culpa mía. No, no es culpa mía ni es culpa de él, es la naturaleza pecaminosa en el ser humano. Y cada uno va a tener un tiempo de encuentro con Dios donde Dios va a cambiarlo. Una vez yo fui a un congreso de mujeres y estábamos enseñando, y yo recuerdo que yo traté de enseñar por cosas diferentes en ese congreso, pero en esos tiempos estábamos con nuestra hija en la adolescencia en una etapa bien pesada, y yo recuerdo que yo saqué unos temas, pero yo no fluía, y un día el Señor me dijo, habla de lo que tú estás pasando, y yo empecé a hablar acerca de todo lo que uno siente como padre cuando un hijo no hace lo que uno quiere, o cuando el hijo está haciendo cosas que uno sabe que no le agradan a Dios. Y yo recuerdo que cuando terminé de enseñar esto, pues la gente se quebrantó, y yo les puse a ellos en una silla un muñeco, y yo les dije, muchas veces nosotros como padres quisiéramos que el hijo fuera así, colocar un muñeco, no se mueve, no hace nada, es perfecto, y así es fácil amar a los hijos. Pero creo que el amor de padre se reta cuando uno tiene un hijo que tiene una rebeldía o que tiene un carácter que no es tan fácil de llevar, ¿cierto? Y cuando terminé la conferencia, eso fue en Fusagasugá, recuerdo que se acercó a mí muchas de las mujeres que estaban en ese congreso, y fue muy impactante escuchar que a veces uno ve a su hijo desobediente o teniendo cosas que no son pues lo que el Señor quisiera, pero tampoco están tan graves como otros. Y cuando se me acercó una mujer, me quedó muy marcada ella tenía lágrimas y me dijo, gracias pastora, porque yo sentía que yo tenía toda la culpa de lo que mi hijo estaba haciendo, y mi hijo está en la cárcel y yo tenía tanta culpabilidad y tanta condenación, ayúdeme a orar por mi hijo. Y ella me escribió el nombre de su hijo para orar por él. Pero a lo que traigo en colación esto es que ser papás de un hijo correcto, de un hijo recto, pues es más fácil porque tu hijo te da alegría, tu hijo no te da nada que te ponga a pensar, pero a veces el amor de padre se reta cuando tu hijo tal vez no hace lo que tú quieres o lo que tú sabes que se debe hacer, pero aún ahí tenemos que amar a nuestros hijos y saber que solo Dios puede enderezar un corazón de la rebeldía a la obediencia a Él y transformarlo para que se vuelva en lo que Dios quiere. Sí, hay chicos, y estaba pensando con lo que tú nos dijiste, que la rebeldía es manifiesta, o sea, es activa, pero hay otros chicos que tienen rebeldía pasiva y no se siente, no se nota, o la mamá o el papá no lo quieren ver o no lo ven, pero ahí está la rebeldía también. Y estaba pensando específicamente en el caso del hijo pródigo. Parecía que el hijo pródigo viene de una muy buena familia, el papá es un hacendado, tiene empleados, o sea que tiene su dinero. Adicionalmente tiene una herencia, maneja una herencia cuantiosa, porque les ha prometido a los hijos que van a tener como un futuro definido. Pero llega el momento en que el hijo crece y lo primero que le dice al papá es dame la herencia de los bienes que me corresponden, yo quiero ir y tener este dinero. Y el papá accede y le da la herencia. Y ahí es donde uno dice, pero tremendo, ¿no? El papá, ¿cómo actuó, no? ¿Por qué le soltó ese dinero a ese hijo si una de las posibilidades era que lo malgastara? Y aún así se lo dio. Y nos está hablando, realmente esa es una parábola que nos habla acerca del pueblo de Israel y el pueblo gentil que somos nosotros, y de cómo Dios nos bendijo y nos ha dado todas las cosas, pero el hombre ha hecho un mal uso de los recursos y después se perdió y se alejó definitivamente del Señor. Pero en la historia del hijo pródigo me fascina, que es como que el papá ya no podía enseñarle más a su hijo cómo no ser rebelde. Y la única forma que encontró es que la vida misma le enseñara. Entonces, papá, no te preocupes si no puedes controlar una situación, porque a veces hay cosas que no se controlan, cuando hay hijos que son adictos, cuando hay hijos que son fornicarios o que se han ido a vivir con la novia, o cuando hay hijos que están malgastando los recursos de la familia. Por ejemplo, hay un estudio
que habla de que las empresas familiares, la primera generación las levanta, la segunda la consolida el negocio y la tercera la pierde. Y eso es tremendo porque quiere decir que hay algo que falla en las generaciones. Ahora, no en todos los negocios, por supuesto. Alpina es una empresa familiar, pero estoy hablando de que cuando hay una generación que no le ha costado nada, lo que recibe tiene mucha más posibilidad de perderlo y de malgastarlo. Entonces, a los hijos no se les puede dar de todo lo que ellos quieran, porque algo tiene que costarles, y me refiero no tanto a que paguen por la luz, el agua y los servicios, sino que ellos tengan una reciprocidad en el cariño y en el amor que ellos presentan. Creo que la mejor forma de tratar con la desobediencia y la rebeldía es a través del amor, pero la firmeza también. La vara y el callado se necesitan en la vida de un hijo, y como Juan está enseñando, creo que cada uno de nosotros necesita lo que la palabra enseña, ¿no? Que nosotros podamos tener firmeza, amor, disciplina, constancia, enseñarles a ellos a valorar. Una de las cosas que pasa en esta generación es que nuestros hijos, nosotros los padres no queremos que ellos sufran de nada. Y como tal vez nosotros pudimos tener falencias en nuestra niñez o nuestra juventud, nosotros queremos que nuestros hijos nos pasen por eso. Pero parte de la formación de un hijo se requiere que ellos pasen por diferentes etapas también, donde ellos puedan saber lo que es escasez para poder valorar, saber lo que es que cueste algo para poder ser perseverantes en lograr algo también y lograr una meta. Entonces todo eso viene con una enseñanza que es continua en todos los frentes, pero que nosotros podamos saber y recordar. Si tú estás ahorita con un hijo que está rebelde por una u otra circunstancia, ten confianza, Dios nos ayuda. Claro, a los papás nos duele algo cuando ellos hacen algo mal, porque uno no quisiera que sus hijos hicieran algo incorrecto, pero también tengo la confianza y sé que Dios restaura, que Dios sana, que Dios perdona y que Dios levanta a nuestros hijos para cosas nuevas, y que en cada error que ellos cometen, en cada cosa que ellos pasan, Dios también les está enseñando y se está dando a conocer a ellos como el Dios que les enseña y les instruye para lo que es bueno. Entonces el clamor y la oración por un hijo rebelde creo que es parte de la clave. No dejar que nuestros hijos se vuelvan el centro del hogar, o sea, que el hijo rebelde sea el centro del hogar, sino que por el contrario, el centro del hogar siempre sea el Señor, y de ahí partan todas las cosas de amor y de disciplina en la vida de nuestros hijos. El Señor es un padre también. Vemos que Dios habló como un padre y Él sabe ser padre. Nosotros a veces no sabemos, pero el Señor sí. Y hubo una oportunidad cuando el Señor tuvo que corregir a una hija. La hija, en ese caso, fue María, la hermana de Moisés. Dice la Biblia que cuando ellos llegaron y salieron del desierto y cruzaron el Mar Rojo, luego María empezó a hablar contra Moisés y empezó a decir que Moisés, ¿por qué se había casado con una mujer que no era del pueblo de Israel? Y entonces fue tanto lo que empezó a hablar acerca de Moisés que y habló a sus espaldas, que el Señor se enojó. Y entonces dijo: María, ¿por qué estás hablando mal contra mi siervo Moisés? Y en ese momento María fue reprendida por el Señor. Pero luego hay una parte del trato de Dios como un padre con María que me causó un impacto muy grande, porque le dice: si un padre escupiera en la cara a su hijo, ¿no debería salir este hijo 7 días fuera del campamento? Y le dijo: María, tú tienes que apartarte del campamento, estar 7 días separada del pueblo como castigo, y luego vas a volver otra vez a estar con el pueblo. Y dice que María fue obediente, le tocó salir, pero esa fue la manera como el Señor le enseñó a honrar la palabra, a honrar la bendición de Dios, a honrar a Dios como un padre. Y pienso en todos los padres que han sido o maltratados o heridos por sus hijos, o que han sido lastimados, y también hay padres que tienen esa misma responsabilidad de haber lastimado o maltratado a sus hijos. Si este es el caso tuyo, yo quiero que sepas que hay una restauración en el hogar. Ahora, Dios actuó como padre y aplicó un castigo porque Él tenía que corregir la conducta en María. Y fue importante. Número uno, no la mató, porque la Biblia dice, si no estoy mal, dice que el hijo rebelde debía ser muerto, apedreado. Y sin embargo Dios no hace eso con María. ¿Por qué no lo hizo? Porque Él sabía que la falta de María
no era tan grave como para que fuera muerte inmediatamente. Segundo, porque ella era de una familia sacerdotal. Pero en tercer lugar, porque había lugar al arrepentimiento para María. Sin embargo, cuando Dios corrigió la conducta de María, Él actuó como un papá también. Y pienso es que el nombre del Señor tiene que ser glorificado en tu paternidad, en tu maternidad, de tal manera que los hijos aprendan en obediencia y en sujeción a sus padres. Y respecto a eso hay un versículo en Proverbios 19, versículo 18 que dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Y es que cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, generalmente nuestras emociones están involucradas. Y algo que yo quería también resaltar en cuanto a lo de la rebeldía que estamos hablando es que el hijo pródigo fue un hijo rebelde de frente, pero el hermano mayor del hijo pródigo era un rebelde, pero pasivo, o sea, no se notaba, solo hasta que su padre exaltó y quiso amar a su hijo después de que él había fallado y lo restauró. Este hijo, el hijo mayor, pues reaccionó y mostró toda su rebeldía, mostrando que él estaba haciendo muchas cosas porque le tocaba más, no porque le nacía. Y una de las cosas que son importantes en la crianza del hijo es que el hijo puede hacer cosas por agradarte a ti, pero tarde que temprano va a salir lo que en verdad está en su corazón, y debemos enseñar a nuestros hijos a que ellos hagan las cosas porque agradan a Dios, porque Dios lo ve todo, no porque yo estoy o porque me ven a mí o porque yo puedo aplicar un castigo sobre ellos, sino porque es lo correcto, no por sus padres aún, sino por Dios. Y creo que ese es un principio de vida que nuestros hijos tienen que aprender a desarrollar cada vez en todas las circunstancias que ellos viven. Entonces tenemos que aprender a mirar, ¿tiene nuestro hijo rebeldía activa o rebeldía pasiva? Y tratar conforme las dos son, porque son iguales, la una disimulada y más suave aparentemente, pero la raíz es la misma en las dos. Si papá no acepta órdenes de la mamá y mamá no acepta órdenes del papá, ellos están dando mal ejemplo, ¿verdad? La Biblia afirma en 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Ahora, el tema es la influencia, y vamos a hablar del primer fenómeno, se llama descontextualización. La descontextualización es cuando hay un papá o un padre de familia que se niega a madurar. Vamos a ponerlo de esa manera. Se niega a madurar, se sigue vistiendo de jeans rotos, de tenis rotos, de tatuajes, y ya tiene como 60 años, pero se sigue comportando como un adolescente. Y sin embargo, cuando va a corregir ciertas conductas en su hijo, piensa que el hijo debería hacer lo correcto. Y está descontextualizado ese papá o una mamá, ¿no?, que está usando cierta ropa apretada y tiene como 50, 60 años. Yo no tengo nada con que luzcan jóvenes y se vistan así, pero a veces hay ese fenómeno que se llama descontextualización, y es cuando una persona está o se viste o se proyecta de manera diferente a la edad que tiene. Y yo sé que hay gente que quiere lucir joven para siempre, ¿no? Pero no me refiero tanto a lo externo como al carácter, a la personalidad del papá o de la mamá, que se sigan comportando así. A veces hay hijos que son más maduros que los padres. Hay mamás inmaduras, hay padres inmaduros, todo lo solucionan no tomando o yéndose de la casa o amenazando con el divorcio, y eso es falta de madurez también, porque mis hijos están viendo mi actitud y dicen, si mis padres no son estables, ¿por qué yo debería ser estable? Recuerda esto, que tú no debes jugar con eso, no debes amenazar con divorcio, no debes amenazar con separación. Porque la Biblia ordena, dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, incluido tú mismo. Entonces es importante que le demos ejemplo a los hijos. Hay hijos que nos llaman a veces y nos dicen, por favor, ayúdenos, papá y mamá están peleando y no logro contenerlos, y nos llamas el hijo. O el hijo llamando a la policía, o el hijo tratando de arreglar una situación de los padres. Claramente hay padres que no están madurando y necesitan madurar. ¿Por qué? Porque simplemente son un ejemplo para sus hijos. Aquí la Biblia dice que Pablo aconsejó, sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. ¿En qué cosas podemos imitar a Cristo? En eso, en la madurez, en la estabilidad emocional. Hay padres que no están teniendo estabilidad emocional y quieren que sus hijos la tengan, ¿sí? ¿A qué me refiero con estabilidad emocional? ¿Cómo manejas la depresión en la pandemia? La tristeza. ¿Cómo manejas los malos recuerdos, los malos tratos, la mala palabra? ¿Cómo estás manejando todas estas situaciones en familia y delante de tus hijos también? Y parte de ser influencia para nuestros hijos es que nosotros podamos reconocer también lo que dice la palabra.
Ellos tienen que tener una identidad. Cuando Él está diciendo, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo, es enseñarles a que ellos vean en nosotros la identidad. El evangelio que tus hijos ven, eres tú mismo. Ese es el evangelio y es el evangelio vivo en ti. No podemos exigirle a nuestros hijos que miren la Biblia, lo que nosotros no vivimos en nuestra vida natural y en nuestra vida real con ellos. Ahora la palabra del Señor en Salmo 127, versículo 3 dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. ¿Y por qué el Señor habla esto? Porque nosotros no podemos tener una identidad si nosotros no sabemos que cada uno de nuestros hijos son un tesoro que Dios nos da para administrar por un tiempo. No son nuestros, ellos van a volar y nosotros somos encargados de que ellos vuelen. O sea, ellos un día van a partir de su hogar a formar su nuevo hogar y es cuando uno tiene que prepararles para ese punto, que cuando ellos salgan lo puedan hacer bien. Y reconocer también que la influencia y la identidad que nosotros les damos a ellos es el saber que los estamos administrando, porque un hijo se administra como una herencia. ¿Se administra en qué? Cuando a uno le dan una herencia, ¿qué hace un buen administrador? La multiplica, la cuida, la proyecta. La proyecta, no, trata de que no haya pérdidas, mira dónde hay un, ¿cómo se llama esto? Un rendimiento, o cuando hay una pérdida, ¿cómo se llama? Como un hueco, que empieza a salirse una pérdida. Sí, eso. Un mal gasto. Un mal gasto o algo, entonces uno tiene que ver en qué está bien, en qué se está invirtiendo bien y en quién no en la vida de ellos. Hay veces que nosotros decimos los hijos que hacen cosas malas, ¿y qué tal los hijos que no hacen nada? Porque hay hijos que son así, no es que hagan cosas malas, sino que no hacen nada. Entonces esto también es contraproducente en la vida de nuestros hijos. Entonces el llevarles a un punto de equilibrio es el saber qué cosa de estima es el fruto del vientre, y es estimar a cada uno de ellos con sus cualidades, con sus defectos, reconocer que no son perfectos. El padre que quiere que su hijo o su hija sea perfecta, pues está generando algo en ellos que se llama perfeccionismo, o que sean perfeccionistas, es que se llama. Y tampoco es correcto, porque va un nivel de exigencia en el hijo que va a decir después, esto amargó mi vida. Yo recuerdo que yo conocí a una persona que tenía una hija y la hija era perfecta, todo lo hacía bien en su estudio, en todo lo hacía bien, pero con a medida que pasó el tiempo, esta hija un día tuvo una crisis cuando ella había terminado su carrera y su especialización, y yo recuerdo que ella cogió a su mamá y le dijo, es culpa suya que yo no haya tenido juventud, que no haya disfrutado, usted solo quería que yo fuera perfecta, que yo tuviera todo, y le echó toda la culpa porque ella pasó tal vez muchos momentos donde ella no fue una niña, no fue una joven que tal vez se equivocó, sino que se le exigió que en todo fuera perfecta, y tampoco es la idea de la crianza. Es importante que nosotros reconozcamos que parte de ser padres es levantar hijos que se equivocan, que pueden sacar cosas adelante, que pueden hacer cosas con excelencia, pero que también tienen derecho a veces quebrantarse, a tener una debilidad, y que nosotros estamos ahí para levantarles, para animarles, porque si exigimos demasiado la cuerda se va a reventar y tampoco es la idea. Tanta flojedad en la cuerda es malo, pero tanta tirantez también. Entonces tengamos un equilibrio y levantémoslos para que ellos puedan aprenderlo en su propia vida. Queremos ir cerrando el programa de hoy y voy a terminar con 1 Samuel 12:23, que dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Y esto es lo que debemos hacer los padres, orar, instruir a nuestros hijos en el camino bueno y recto. Gran parte de las cosas que tú eres vienen de tus padres, pero gran parte de las cosas que están en tus hijos vienen de ti. Por eso es importante que tú corrijas lo que tengas que corregir. Como siempre, los bendecimos, los amamos a ustedes y esperamos que ustedes puedan ver este programa juntos, ¿no? Como pareja, y vamos a orar esta noche para que cada matrimonio se fortalezca y puedan atender la rebeldía de los hijos de la manera apropiada, dando sabiduría e instrucción, pero también corrigiendo en el Señor. Algo que también, solo antes de que oremos, es el privilegio de ser papás. Es algo que es hermoso. Uno descubre cosas, crece, es un reto, es un desafío, pero también es un privilegio. Y si tú ahorita estás en etapas donde tus hijos tal vez no te estén diciendo, ay, qué privilegio el que tengo porque estás pasando angustias o problemas con ellos, no te desesperes, confía en Dios. Dios envió a tus hijos con un propósito y Él va a usarte para descubrir sus dones, sus talentos, sus capacidades. Y eso es parte de lo que estamos hablando de la influencia.
a medida que nuestros hijos han crecido, nosotros hemos descubierto cosas en ellos que tal vez cuando pequeños no lo vimos, ¿sí? Ellos empezaron con unos dones y tal vez nosotros queríamos enfocarlos hacia allá, pero a medida que fue pasando el tiempo, ellos se enfocaron hacia un lado y hemos podido descubrir dones y talentos en ellos, y creo que es así. Dios va a irte dando sabiduría para descubrir todo el potencial que tienen cada uno de tus hijos. No los compares, son diferentes, pero cada uno tiene un propósito por el cual Dios lo envió a este mundo y a tu vida. Entonces vamos a orar, inclina tu rostro y oremos juntos. Padre de gloria, te bendecimos y esta noche bendecimos a cada pareja, cada familia que nos está viendo, Señor. Y quita toda culpabilidad en los padres, Señor, que en algún momento ha tenido acerca de una rebeldía en sus hijos, sea manifiesta o sea escondida esa rebeldía. Y quiero pedirte por hijos también, Señor, que sean obedientes a sus padres, que los honren y que los dignifiquen, Señor, en el hogar, Padre. Señor, si alguna familia está experimentando problemas con su hijo, dale, Señor, la gracia y la sabiduría para entender su corazón y poderlo afirmar en el Señor. Te pido, Padre, que haya también autoridad, que haya respeto en los hogares, Señor. Y Padre, con todos estos ejemplos, el ejemplo de María, de el hijo pródigo, los ejemplos de los hijos de Elí, Señor, hemos querido enseñar los principios bíblicos a las familias y a las parejas cristianas y también las no cristianas, Señor. Y hoy, en esta noche, yo quiero orar por esas parejas y esas familias que están teniendo, Señor, problemas y dificultades al interior del hogar. Te pido, Padre, que seas tú sanando esos problemas y dándole unidad a la pareja, Señor, para hacer influencia en medio de un mundo lleno de maldad, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra que el apóstol Pablo nos dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y te pido que cada pareja, cada papá, mamá, sepan ser un ejemplo digno para sus hijos. Los bendigo, Señor. Por favor, permite que cada familia y cada pareja maduren para tu gloria, Señor. Y hoy los cubrimos con la preciosa sangre de Jesús, la protección de Dios durante esta pandemia, y te pedimos, Señor, que el hogar pueda seguir madurando y creciendo conforme está pasando este tiempo. Gracias, Señor Jesús, te bendecimos y gracias por cada persona que nos ve en este programa, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así como tu pareja o tu familia, si no asisten todavía a la iglesia Ríos de Alabanza, recuerda que una vez que pase la cuarentena y que podamos volver a reunirnos, te esperamos en nuestras reuniones de la iglesia Ríos de Alabanza. Allí vas a poder recibir edificación junto con tu esposo, tu esposa, que nos están viendo. Si nunca nos has visitado, queremos tener el privilegio de atenderte. Te vas a sentir como en casa. Que Dios nos continúe bendiciendo y recuerda que casados pero felices. Dios los bendiga.